Queridos y amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios dando un estudio bíblico que me ha impactado muchísimo durante estas semanas. He estado, permitiendo que el Espíritu Santo me guíe para poder estudiar, meditar en este mensaje que sé que si eres un verdadero hijo de Dios, impactará tu vida. Porque este tema es tan importante para nosotros como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, en que haya unidad. Y el por qué no hay esta unidad de la que le voy a estar hablando, de la vida que tenían estos creyentes en la palabra de Dios. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de los hermanos que vaya a ver este video, sean edificados a través de la palabra de Dios. Voy a estar con el tema de la vida de los primeros cristianos. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 2. Gloria a Dios. Hechos, el capítulo 2, sería del versículo 38 al 47. Esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea usted en esta hora, Padre amado, a través de su Santo Espíritu, guiándome a toda justicia, a toda verdad. Sobre todas las cosas, sea usted hablando a través de mi boca. Nunca permita que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. Sea usted también guiando a cada uno de los hermanos, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, para que esos frutos del Espíritu se manifiesten y hagan tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a Hechos, el capítulo 2, como estaba, vuelvo y lo repito. Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 47, dice así la poderosa palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy importante, Pedro le estaba, esta gente de ese pueblo, esa gente que Pedro le estaba predicando. Note que si vamos a Hechos, el capítulo 2, del versículo 1 a el 4, habla sobre la venida del Espíritu Santo, donde no hubo ni uno que se quedó sin las lenguas, sin ese repartimiento. Dice que en el versículo 4 todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego de eso, entonces Pedro comienza a predicar porque fue levantado por el Espíritu Santo de Dios. Y él viene y le dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero mira lo importante, que le está diciendo primero que se bauticen y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted, está buscando del Señor, es muy importante que lo doctrinen la importancia del bautismo del Espíritu Santo, para que puedas recibir el don del Espíritu Santo. Poco a poco voy a estar explicando los dones que se manifiestan en la persona del Espíritu Santo, y entonces se la transmite a ese creyente. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Poco a poco voy a estar explicando la importancia de que los frutos del Espíritu se manifiesten en el creyente. Todos los frutos del Espíritu completamente, sin faltar uno. Luego dijo:
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Note que Él está hablando de la promesa de los postreros días, que en el versículo 17, aquí en el capítulo 2 de Hechos, dice en el versículo 17, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De esa es la promesa que está hablando Pablo, que es para tanto, vamos a poner que tú seas, ¿verdad?, un varón, tengas tu familia, tus padres. Esa promesa es para ti, pero también para tus padres, para nuestra familia, para nuestros hijos. Es esta promesa, no se deje robar por esta mentira satánica del diablo, que se ponen a estar diciendo que ahora no existe ni profeta, que ahora no existen evangelistas, que ahora no existe nada de visiones, que eso solamente es la palabra. Pues no, porque aquí nos está diciendo que esta promesa es para nosotros, y si Dios quiere, por su misericordia, usarte a ti, usarme a mí, es porque así Él lo quiere. No es porque lo diga el hombre, no es porque el hombre quiera quitar estas bendiciones para el pueblo de Dios. Porque aquí no hay excepción de personas y el Señor quiere usar a las personas, pero que estén dispuestas a hacer su voluntad, mis queridos amados hermanos. Porque cuando Dios nos llama es una gran responsabilidad de la vida que tenemos que tener, mis queridos amados hermanos. Es muy importante que usted esté atento a este estudio bíblico. Se trata de la unidad de la iglesia, de que se manifiesten completamente los frutos del Espíritu en el creyente, en el verdadero Hijo de Dios, discípulo. No es lo mismo un seguidor que un discípulo, que el discípulo hace lo que el Señor le está mandando a hacer. El discípulo es enseñado por el Maestro Jesucristo y quiere hacer todo lo que el Maestro Jesucristo le está diciendo a ese cristiano, a ese discípulo. El que día a día tiene que decir: toma tu cruz, muero al yo y te sigo, porque ya no es lo que querramos, mis queridos amados hermanos, es lo que quiere el Señor. Entonces día a día yo tengo que decirle a mi carne: tienes que morir al yo. Renuncio a todos los planes que yo quiera tener, sino que sean los planes del Señor, porque Él sabe lo que es mejor para vuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Luego dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Porque cada día el mundo va de peor en peor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira qué gran cantidad de personas que fueron bautizadas al escuchar la palabra que estaba hablando Pedro. Y perseveraban, esto es algo muy importante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perseveraban es estar firmes en el compromiso con Dios. Eran dedicados a la búsqueda de Dios y a la unidad entre los hermanos. Ellos querían agradar a Dios y hacer su voluntad cada día. Eso es perseverar. Estas personas no estaban ni un solo día sin leer la palabra de Dios, sin hacer lo que tenían que hacer, sin ayunar, sin orar. Si está bien, tenían sus días de descanso. No estoy diciendo que, ¿verdad?, que te quedes pegado ayunando, y no me malinterprete, pero sí tenemos que ayunar. Tenían sus descansos, ¿verdad?, luego que ayunaban. Pero se mantenían en la comunión con Dios, y dice, en la comunión entre los hermanos. A lo mejor ya usted va a estar diciendo: sí, pero es que esto no se ve. Sí, pero ahora yo quiero que usted entienda el por qué esta unidad no está como la vivían estas personas. Por eso necesito que usted preste atención, porque fue el Señor el que me explicó qué es el gran problema que está impidiendo que la iglesia tenga la unidad, y haya humildad, y haya amor, y haya sinceridad, y no haya hipocresía, y no haya chismes,
no haya contiendas. Dice, la vida de los primeros cristianos, versículo 43 en adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino un gran temor hacia las personas cuando tú reconoces al Dios que tú le sirves, que Él no es cualquier cosa, que Él se merece el respeto, que Él se merece toda la gloria y la honra. Cuando tú te diriges hacia el Padre en el nombre de Jesús, porque todo lo que le pidas al Padre en el nombre del Hijo será hecho. Cuando tú te comunicas con tu Padre, tú sabes que tú estás hablando de un Dios justo, de un Dios limpio, un Dios poderoso, en el cual hasta tu manera de conversar con Él debe de ser respetuosa, sí, llena de confianza, porque es nuestro Padre, digo, ¿verdad? Si estás haciendo las cosas bien, porque el que practica el pecado es del diablo. Yo tengo que hablar las cosas como se supone que sean. Aquí muchas personas, mis queridos amados hermanos, están vendiendo la palabra de Dios. Yo necesito que usted esté atento. Yo tengo que hablar lo que el Señor me manda hablar, sin quitar ni poner. Dios me libre de eso y tenga misericordia cada día más de mí, y su gracia sea derramada sobre mi vida cada día más, para yo hablar conforme a lo que Él me está mandando a través de su Espíritu Santo. Entonces, el temor que nosotros tenemos que tener, ese temor que se manifiesta, que se supone que se manifieste día a día sobre nosotros, no es miedo, mis queridos amados hermanos, es respeto hacia Dios. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo permitimos que el Espíritu Santo nos dirija? Porque yo quiero agradarle a mi Padre cada día más. Yo quiero hacer todo lo que mi Padre me mande a hacer. Gloria a Dios. Entonces luego dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí es el problema. En la iglesia no todos van a tener todas las cosas en común. Mira que este es un gran ejemplo para la iglesia de Dios. Dice que todos los que habían creído, ellos estaban juntos. Había una sinceridad, había una unidad entre esta vida de los primeros cristianos, como dice aquí el tema ¿verdad? Que está aquí. Pero la clave es que dice que ellos tenían todas las cosas en común. No es que decía que tenían 2 o 3 cosas. Y usted lo puede leer, usted lo puede buscar en Hechos el capítulo 2, versículo 44. Dice que ellos tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa todas las cosas en común? Es que en todos ellos se manifestaban todos los frutos del Espíritu Santo, el carácter, el actuar, mis queridos amados hermanos, cómo se trataban. No había falsedad, había sinceridad. Gloria a Dios. Aleluya. El problema de lo que está pasando, del por qué muchos creyentes no se manifiestan completamente los frutos del Espíritu, es porque no hay un convertimiento de corazón, no hay una humillación diariamente, continuamente. No hay una búsqueda de la voluntad de Dios, sino lo que a ellos les agrada. Santo Jehová. Entonces, no se podría manifestar los frutos del Espíritu en una persona que no reconoce todos los días que tiene que morir al yo, que tiene que día a día buscar la voluntad de Dios. Porque aquí no es lo que tú quieras, mi querido amado hermano, no es lo que yo quiera, es la voluntad de Dios. Es lo que Dios está diciendo que es lo que le falta a la iglesia. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
partiendo del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo siempre lo he dicho, hay muchos que se molestan, estos hijos del diablo, lobos rapaces, que han cogido la iglesia de Dios para glotonería, hacen comida y todo para llamar la atención de la gente. Ya se olvidaron lo que es el ayuno y la oración para que el Señor traiga a las personas a la iglesia. La casa de Dios es casa de oración. Y la han convertido en cueva de ladrones. Y incluso yo fui hace tiempo, ¿verdad?, a una iglesia que hasta en la casa de Dios le vendían la comida a los hermanos. Pero miren la vida que ellos tenían. Nunca decía que comían en el templo. Ellos se reunían en sus casas. Ya en nuestros hogares ya eso no está nada mal. Hacer alguna comida, ¿verdad? Pero no hacerlo humanamente, sino que el Espíritu Santo te guíe. Y hacer una comida y compartir con los hermanos en tu hogar son dos cosas muy distintas. Y a lo mejor estos hijos del diablo, no, que esto está exagerando. Yo no estoy exagerando. Yo estoy diciendo de lo que dijo Jesús, de que su casa es casa de oración. No es casa para que estén con glotonería. Y yo tengo que hablar las cosas en claro también, sabiendo ellos que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salud. Como quiera, no le dan nada saludable a los amados hermanos. Bueno, yo tengo que hablar como es, porque el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero dice que ellos comían juntos con alegría, mis queridos amados hermanos. Había un gozo del Señor, había una manifestación hermosa, maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Había gozo, había paz, había humildad. ¿Por qué? Porque había sencillez de corazón. Sencillez de corazón, había amor y sin fingimiento, con amor sincero. La unidad y el compartir, la humildad que había. Y está bien. Yo no estoy quitando de que no haya hijos verdaderos. Pero digo que si están, eso están allá en otros lugares lejos. Nada más. Yo he podido tener estas malas experiencias. Eso entristece al Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa que está mal la persona y no yo, porque yo estoy hablándole con la humildad, tranquilamente, pacientemente. Personas que el Señor me ha mandado a darle algún mensaje y tú ves la rebeldía que tienen y se llaman hijos de Dios. Hay que hablar las cosas como son, mis queridos amados hermanos, porque no hay un fruto digno de arrepentimiento como Juan el Bautista estaba hablando en aquella ocasión. No hay humildad. Pero a lo mejor usted dice, hermana, pero es que ¿por qué no se manifiesta? Mi querido amado hermano, no se va a manifestar el amor de Dios si no hay una sinceridad en su corazón. Porque este versículo de la historia de David, de esa vida real, no es solamente una historia, fue una vida real. De la vida real de David. Sí, el Señor miró su corazón, porque era un hombre humilde, de corazón puro, y el Señor sabía que en algún tiempo este varón iba a madurar, iba a hacer todo lo que el Señor le había encargado. Y el Señor sí, primeramente mira su corazón, pero limpia lo de adentro y lo de afuera también lo limpia. Hay un cambio completamente en el ser humano cuando se convierte al Señor Jesús. Entonces, primeramente el Señor ve el corazón de esa persona. Y a través del corazón es donde Dios sabe si verdaderamente hay un arrepentimiento, hay un fruto digno, hay una humildad, hay una pureza en su corazón. Y si no la hay, nada se puede hacer. El Señor hace todo lo posible para transformar a esa persona, pero si esa persona no cede, nada se puede hacer. Por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos, mis queridos amados hermanos.
porque no todos están dispuestos a buscar la voluntad de Dios. Cada uno mira por su propio, ¿cómo se puede decir? Por lo que ellos quieren, por su propia vida. Pero no se humillan, no dicen: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí, sobre tu iglesia, sobre tus hijos? Son pocos los que hacen eso. Entonces, yo estudiando en estos días para poder meditar y alimentarme de esta poderosa palabra y hacer aquello en lo cual yo fui llamada por la gracia y misericordia del Señor, como el apóstol Pablo dijo, que no pretendo yo alcanzarlo todavía, pero sigo en aquello a ver si alcanzo aquello a lo cual fui llamada por la misericordia del Señor, en el nombre de Jesús. Pero tú ves esta rebeldía, mis queridos amados hermanos, por eso por su fruto los conoceréis, por su conducta, por su actuar, porque buscan lo que a ellos les parece, lo que a ellos les agrada, y no buscan lo que le agrada a Dios, no buscan la voluntad de Dios. Y tú los ves que dicen ser cristianos, nada más con la forma que te hablan, que te quieren matar, con las palabras. Nuestro actuar, nuestras palabras hablan más que la misma predicación, mis queridos amados hermanos. No sé, iglesia, qué decisión vayas a tomar hoy, pero yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que tomes la mejor decisión. Y la mejor decisión que puedes tomar es que permitas que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten completamente en tu vida. Y que puedas ser ejemplo, iglesia. Y que dejes esa rebeldía, que renuncies a esos espíritus especializados para la rebeldía, para la murmuración, para las contiendas. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ellos tenían favor, misericordia, ayudaban al necesitado. Y dice que al ellos hacer eso, ¿verdad?, con esa humildad, pues el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor traía personas de los que serían salvos. Ok, aquí en Tito capítulo 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira, mis queridos amados hermanos, personas que el Señor, vuelvo y les repito, me ha enviado, ¿verdad?, a hablarle como realmente el mensaje que el Señor me da. Y se le habla con amor. Y no, a mí no me interesa si me quieren creer o no. Yo estoy delante de la presencia del Señor y yo voy a declarar todos los días la palabra que el Espíritu Santo me daba en estos días. No importa lo que piensen de mí, sino lo que piense mi Padre celestial y eterno. Pero el Señor ha puesto en mí lo que se supone que la iglesia tenga puesto en su corazón. Es hablar la verdad, pero con amor, con humildad, para que usted sea percibido de su mal camino y se vuelva al Señor. Y le he hablado a estas personas, y es que es tanta la rebeldía que se manifiesta porque se ve, mis queridos amados hermanos, que no quieren que el Señor cambie sus vidas. Por eso Tito lo decía, mira, ellos dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos, su vida, su actuar, su hablar, niegan al Señor.
Porque tú no puedes decir que tú amas a Dios, que tú conoces a Dios. Y cuando el hermano va a hablarte y tan siquiera hasta enviarte un mensaje positivo, con tu actuar, lo dañaste todo. Negaste al Señor diciendo que lo conoces y estás rebelde. Estás imprudente. Tus palabras lastiman. Tus palabras hieren más que una misma predicación. Yo conocí a una cierta pareja. Eran mayores y ellos dijeron que eran cristianos. Yo y mi esposo nos dimos de cuenta que no lo eran por su repugnancia, su manera de hablar, de murmurar, de opinar de tu vida. No dejes, iglesia, que manipulen tu vida tampoco. Aquí el Señor nos compró a precio de sangre. Y el único que puede dirigir nuestras vidas es el Señor a través de su Espíritu Santo. No para que tú permitas que venga una persona a meterse en tu vida. Una cosa es la exhortación, mis queridos amados hermanos. Tenga en cuenta, lo que yo estoy hablando es una exhortación para que usted se reanime y diga, oye, yo quiero tener esa vida que ellos tenían ahí. Todo esto, mis queridos amados hermanos, es un ejemplo para vuestras vidas. Pero con sus hechos lo niegan esta pareja que decía ser, pero el varón fue el que me llamó una vez. Pues yo me levanté a las 5 de la mañana, mis queridos amados hermanos. Y fue que pasó algo, que mi esposo tenía un trabajo, ¿verdad? Que obviamente pues gracias a que el Señor lo sacó, porque realmente ese trabajo no le impedía, ¿verdad?, que él fuera todos los días a la iglesia. Y si no me equivoco, creo que fue un domingo que mi esposo se tuvo que ir. Entonces estas personas supuestamente quedaron en buscarme. Pues yo los llamé a las 5 de la mañana porque a esa hora pues el Señor me levanta ahora. A veces me levanta a las 4, ¿verdad? Entonces no contestó. Pero esta persona me llamó a las 8:30, algo así. Y me gritó, no, ¿qué tú haces llamando a esta cierta? Hay que reírse, amado hermano, porque era un perro rabioso. Gloria a Dios. ¿Qué tú haces llamando a esta hora? Que yo me levanto, creo que fue que dijo como que a las 9, algo así, que no lo volviera a llamar a esa hora. Hermano, con sus hechos niegan a Dios. Hasta donde yo sé, hoy día tenemos que recordar el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, que aun cuando era muy de noche, hablaba con el Padre. Si realmente amamos a Dios, mis queridos amados hermanos, hay que madrugar a orar, hay que conversar con nuestro Padre. Esto no es algo como los fariseos que repetían cosas. Estás conversando como ahora mismo, tú puedes conversar con tu madre, con tu padre, ¿verdad? Con algún hermano de la iglesia. Pues así tú conversas con el Señor, teniendo una relación íntima con el Padre. Pero sí, como decía Tito, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos niegan a Dios. No hay amor ahí. No hay amor. Porque el amor tan maravilloso y hermoso que el Señor le transmite a sus hijos, ese amor es, mis queridos amados hermanos, que el que va a soportar todo. El que aunque venga alguien y te hable, ¿verdad?, que te grite o algo, tú oras por esa persona. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Sí, porque está perdido en esa rebeldía, en ese espíritu especializado para la rebeldía. Gloria a Dios. Reprobado, en este versículo también de Tito, el capítulo 1, versículo 16, dice, reprobado es que no hay nada bueno, ni sincero, ni genuino, no hay nada real en esa persona. Es por eso que vemos este actuar, ¿verdad?, de estas personas
de la manera en que se expresan o nos hablan. Y hay muchos así que no tienen el gozo del Señor porque han estado haciendo las cosas mal, mis queridos amados hermanos. Porque cuando tú estás buscando agradar a Dios, aquí no me malinterprete. Siempre lo he dicho. No somos perfectos, pero le voy a buscar aquí en Salmo, verificar. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No somos perfectos, pero si tú estás interesado en andar en este camino de la perfección, entonces Dios hará esa voluntad, ese regalo, esa bendición que tiene, y usará a esa persona. Entonces, el Señor va a habitar con su Hijo, con su Espíritu Santo en una persona que está bien, que reconoce que no es perfecta, pero está interesada en agradar a Dios. Está interesado o interesada en buscar esa perfección. Aquí no nos podemos conformar. Aquí hay que buscar día a día la voluntad de Dios. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que es mejor para tu vida. Vamos a Mateo, el capítulo 3, versículo 8. Entonces Juan el Bautista estaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento es reconocer que tu vida necesita una transformación, que el viejo hombre debe de morir, que debes tomar la cruz de Jesús día a día, negarse a sí mismo y aceptar que ya tu vida la guía Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces quiero hablarles sobre por qué decía que estos amados, ¿verdad, hermanos? Lo que le estaba leyendo en Hechos, el capítulo 2, que dice que ellos tenían todas las cosas en común. Pues yo quiero decirle las cosas en común que ellos tenían en Gálatas, el capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu, mira, primeramente dice que el fruto del Espíritu, lo primeramente que se manifiesta en la persona, en el verdadero discípulo de Dios, es el amor, luego el gozo, luego la paz, luego la paciencia, benignidad, que es misericordia, bondad y fe. Luego dice en el versículo 23, mansedumbre, templanza, que los dos significan un control poderoso para hacer lo que conviene. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese que por eso era la unidad y la sinceridad, porque ellos tenían todas las cosas en común. En estos amados hermanos se manifestaba el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Todos los frutos del Espíritu Santo, ellos tenían todas las cosas en común. Entonces, día a día, hoy, en la vida del creyente, son muy pocos en los que se manifiesta completamente los frutos del Espíritu. Pero si tú aceptas en este día que hay algunos frutos que no se manifiestan en tu vida, búscalo de todo corazón. Aquí el Señor busca una persona humilde que reconozca que le está faltando algo en su vida, y el Señor lo ayuda, el Señor lo levanta. Pero si se llena de soberbia, de rebeldía, como hay muchos que no aceptan que le faltan cosas en su vida, por eso es que caen en la mentira. Por eso es que caen en la trampa del diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Jeremías 23.
Vamos a Jeremías, el capítulo 23, versículo 22 y 23. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Cuando el Señor estaba diciendo a través de Jeremías, si ellos hubieran estado en mi secreto, se refería a la comunión con el Señor, sacar tiempo para hablar con el Padre y leer su palabra. Por eso que dicen que conocen a Dios, con sus hechos lo niegan. Dicen que son cristianos, pero ni tan siquiera un día pueden leer la palabra y la tienen cogiendo polvo. No permiten que el Señor hable a su vida. Casi no oran, no están en la comunión con el Señor, no le alaban, no lo glorifican. Y es por esto que tampoco los frutos del Espíritu se pueden manifestar en una persona que está todo el día en su casa perdiendo el tiempo, y en esa hora que pierde el tiempo quizás en el teléfono y en cosas que no tiene que ver, no lee la palabra, no ora, no hace nada. Entonces por eso el Señor está diciendo que Él es un Dios de cerca, no de lejos. Lo que pasó fue que aquí el Señor envió a Jeremías a hablarle a un varón aquí, y él se molestó diciéndole, pero ¿por qué tú vienes a mí y el Señor no me habla a mí? Y por eso Jeremías le dijo, no te habló y me mandó a mí, porque si tú hubieses estado en el secreto de Jehová de los ejércitos, entonces Él te hubiese hablado. Hay personas que se molestan, porque si el Señor te envía a ti, o un ejemplo a mí, a darle un mensaje, a mí me pasó una vez, no, de que, pero que si yo no te conozco, que, ¿por qué te envía a ti? Bueno, el Señor sabe a quién envía. El Señor no va a enviar a una persona, mis queridos amados hermanos, de apariencia, que no se comunica con el Padre, que no busca al Señor. Gloria a Dios. Así que no sé qué decisión tú tomes, pero yo aquí delante de la presencia del Señor siempre digo, y lo digo ahora mismo delante de su presencia, no como para el hombre, sino para Dios. Yo escojo en que día a día el Señor me enseña su voluntad. Yo no quiero ser como los demás. Yo no quiero ser como los demás. Hay mucha hipocresía. Yo quiero darle importancia a lo que mi Padre hermoso, celestial, quiere que nosotros hagamos. Lo que pasa es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu te va a decir, mira, esto, busca la unidad. Pero si te dejas llevar por la carne, mis queridos amados hermanos, sentir de la carne es muerte. Lo que importa es que, aunque sean pocos que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, el Señor se agrada de esas personas humildes que quieren buscar la voluntad de Dios, que quieren agradarle. Pero por eso es que si no hay un fruto digno de arrepentimiento, como Juan el Bautista estaba diciendo, no se puede manifestar este fruto del Espíritu, esta unidad. Entonces me encantó, ¿verdad?, esta vida real de estos amados hermanos, porque si te das de cuenta, en ellos había gozo, alegría, incluso hasta cuando ellos comían en sus casas. Había alegría y gozo porque al estar completos en el Señor, la plenitud es Jesús. Él lo llena todo, Él lo completa todo. Al ellos estar completamente llenos de esos frutos del Espíritu, por eso es que había unidad y entonces este gozo y esta alegría que se manifestaba en ellos, porque yo sé, mis queridos amados hermanos, que ellos se sentían cómodos del ambiente, esa unidad, esa sinceridad y humildad de estos amados hermanos, hacía que ellos se pudieran sentir cómodos. Yo no sé tú, pero yo fui a lugares en donde no me hacían sentir bien, porque en donde no está el amor de Dios, la persona no se puede sentir cómoda. He conocido personas que dicen ser cristianas y nada más se fijan en que si tal vez enflaqueció o engordó la persona. ¿Sabe qué es lo que pasa? Porque no ven con los ojos del Señor. Porque nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora mismo, mis queridos amados hermanos, ¿cómo es posible
que venga una persona donde mí y ya yo me esté fijando en que está gorda o está flaca. Pues déjame decirte que si tú miras de esa manera, no tienes el amor de Dios. Pues yo he conocido a estas personas que en vez de alegrarse y preguntar, oye, ¿tú estás bien? Qué bueno verte. Primeramente se fijan en eso. Y eso es una vergüenza, no para uno, ¿verdad? Sino para esa persona que dice que es cristiano o cristiana. Por su fruto los conoceréis. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos, su actuar, su hablar, niegan a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor me decía una vez, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que no miran con mis ojos. Porque cuando el Señor nos ve con ojos de amor, misericordia. Obviamente, cuando alguien hace algo mal, el Señor se entristece, pero se molesta porque quiere que esa persona haga lo correcto. Como un padre cuando se molesta con su hijo porque quiere que haga lo correcto, así el Señor es con sus hijos. Vamos a Mateo 23:5. Esto era otra cosa que el Señor me daba. Mateo 23, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterias y extienden los flecos de sus mantos. Muchos que dicen ser cristianos solo lo hacen para ser vistos, no para glorificar a Dios, ni tan siquiera para pensar en su hermano. Sus oraciones y sus cosas, todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos, porque es que no hay una manifestación de los frutos del Espíritu. Primeramente, mire qué tan importante es que lo primero que se manifiesta en la hermosa persona del Espíritu Santo es el amor. Si no tenemos amor, no somos nada. Y claro, uno se lastima porque el Espíritu Santo se lastima al ver el actuar, el hablar de esa persona. Pero nada, estas cosas se las dejamos al Señor, sin importar que nos ataquen, que nos griten, que nos insulten. Oramos por ellos a ver si el Señor los saca de esa trampa del diablo en el nombre de Jesús. De esas ataduras, de esas personas con rebeldía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos es para que el Señor Jesucristo sea glorificado en todo, porque de Él es la gloria. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve y lo dice aquí el Espíritu Santo a través de Pedro, que es para que el Señor sea glorificado en todo. Filipenses 2:21.
Esto era lo que el Señor me decía: no se manifiesta nada en lo que dicen supuestamente ser creyente, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y si no busca la voluntad de Dios jamás en la vida, estos frutos hermosos del Espíritu Santo se manifestarán en la persona. Pero primeramente que Pedro había dicho que se bautizaran para que reciban el don del Espíritu Santo. Una vez que te bautiza, recibes esos dones del Espíritu Santo que se manifestarán en el verdadero creyente. Recuerde que estamos entre lobos rapaces. Y por eso dice que por su fruto los conoceréis, por su forma de actuar, de hablar la persona. Yo he visto personas que la manera que me escriben, se ve que no hay una sinceridad, pero uno los deja porque aquí pues sabemos que no todos son hermanos. Como dijo un siervo alguna vez, hay algunos que no son ni primos tan siquiera. Así que nosotros tenemos que estar preparados, apercibidos, a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, y de aquellos que no quieran hacer nada, pues que así se queden. Pero los vagos y los hipócritas no entrarán al reino de Dios. Mucho menos el que no mire por su prójimo primeramente y verifique cómo se está expresando hacia los demás. Santo tú eres, Dios de la gloria. Proverbios 11:14. La importancia, mis queridos amados hermanos, de la dirección del Señor a través del Espíritu Santo. Si no hay dirección, si no busca la voluntad de Dios, cae el pueblo en todas estas malicias, en todos estos engaños. Santo Jehová. Proverbios 11:14 dice así la poderosa palabra del Señor: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay seguridad si tú buscas la voluntad de Dios. Hay seguridad si tú aceptas el consejo del Señor a través de su Espíritu Santo. Pero mira qué hermosa la unidad que había entre estos hermanos, esta vida que tenían ellos. Era porque tenían todas las cosas en común, porque había humildad, sencillez de corazón. Había una sinceridad en querer agradar a Dios y en querer permitir que esos frutos del Espíritu se manifestaran en ellos. La unidad que había, el gozo, la alegría. Imagínense eso hoy día. Puede ocurrir, pero puede ocurrir si la iglesia se somete al Señor y acepta que hay frutos del Espíritu Santo que no se están manifestando en sus vidas, mis queridos amados hermanos. Pero que usted pueda ser edificado, que usted pueda aceptar si hay algún fruto del Espíritu Santo de Dios que no se manifiesta en su vida. Que usted pueda buscar la voluntad de Dios, que el Señor sea iluminando su vida, su camino en este día. Que sea el Señor tocando su vida en este día para que usted pueda ser un ejemplo de aquellos que no quieren ser ejemplo, pero que usted pueda ser el ejemplo. Nosotros somos la luz de este mundo. Y si hay algunos que quieren conformarse a este siglo, no buscan la voluntad de Dios perfecta y agradable, pues que se queden con el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Porque el diablo es el que tiene maldad. El diablo es el que impulsa la rebeldía a los apetitos carnales. Pero hay un Dios todopoderoso que a través de su Espíritu Santo manifiesta una mansedumbre, un control poderoso para hacer lo que conviene. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Sayama, Reka, Sayama. En el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, Jehová. Gracias por tu respaldo. Mi alma te alaba y te bendice, Jehová. Así que somos llamados, mis queridos amados hermanos, a hacer la diferencia. Sigamos hacia adelante, perseverando hasta el fin, que pronto será tarde. El que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice su palabra. El tiempo se acorta y tenemos que seguir avanzando y haciendo aquello a lo cual fuimos llamados. Que el Señor me los bendiga grandemente en este día. La paz de Dios sea en todos vuestros corazones, mis queridos amados hermanos. Les amo en el amor de Cristo y recuerden, mis queridos amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Vuelvo y repito que el que ha de venir vendrá y no tardará, dice su palabra.
Bendiciones a toda su familia en el amor del Señor Jesucristo.